Bueno, ya les hemos venido contando durante la mañana una serie de eventos que han sucedido durante los últimos días, una serie de denuncias que cada una es más sui generis que la otra, ¿no? Empezamos con, digamos, una cucaracha en una pizza, tenemos un gusano en otra pizza, tenemos una, no sé, ayúdame. Una navaja, ahora roedores en un cine. Y podemos seguir, porque solamente es la punta de la madeja, según un tuitero hay que seguir jalando. Bueno, seguimos jalando. Bueno, estamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, precisamente para hablar sobre ese tema, y es que Digesa, ¿no es cierto?, tiene 600 locales que fueron observados solamente en el 2014, pero parece ser que no es suficiente. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está, Carla, Crisólogo? Lina, un gusto estar con ustedes. ¿Es posible que existan tantas violaciones? La respuesta es afirmativa. Lamentablemente lo es. ¿Por qué? Porque existen muchas etapas en el proceso de almacenamiento, comercialización, distribución de los alimentos que requieren un manejo adecuado. Muchas veces los restaurantes no están adecuadamente capacitados para poder seguir todos estos pasos que se tienen que llevar adelante, y eso implica que en determinadas etapas se contamina el alimento, sea cuando lo almacenas, sea cuando lo sirves, sea cuando lo cocinas, Pero podemos entender tal vez un restaurante que no sea formal, podemos entender que sea un restaurante con menos, digamos, capacidad de tener mayores garantías, pero si estamos hablando de franquicias, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir con ciertos requisitos para formar parte de una franquicia, ¿cómo podemos encontrar cucarachas y gusanos? Mira, esa pregunta es bastante interesante porque para que los consumidores que no lo saben, las franquicias son marcas internacionales que cuando van a operar en un país como el Perú, les dan a la empresa que va a operar la franquicia en nuestro país un manual, que pues son unos tomos, así que parecen Biblias, en los que le dicen cómo almacenar los alimentos, cómo atender al cliente, cómo preparar la carta, cómo poner las mesas, cómo poner el membrete en la puerta. Le dan todas las indicaciones y se supone que se sujetan a altos estándares de calidad. Pero estamos viendo que en la práctica, en el Perú, las franquicias no necesariamente están siguiendo las indicaciones que les dan desde la casa matriz. Y esto ya se viene dando en bastantes restaurantes de fast food. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, pero tampoco es que los están observando, o sea, nadie los está fiscalizando. Porque esto no debe ser de ahora porque alguien lo ha fotografiado y lo ha difundido. Mira, yo creo que con eso estamos entrando al segundo tema. Hemos hablado de que no creo que haya suficiente capacitación por parte de quienes manipulan alimentos y los comercializan. El segundo tema es el tema de la supervisión. ¿Hay supervisión adecuada por parte de las autoridades involucradas, en este caso las municipalidades distritales o la Digesa? La respuesta es que por más que se esfuercen, me parece que no. Yo creo que la supervisión resulta insuficiente. Tendría que incrementarse el nivel de supervisión para revisar inopinadamente cada etapa y tomar muestreos. O sea, no solo capacitar, sino supervisar. Y hay un tercer elemento, el tema de las sanciones. Nosotros hemos visto, por ejemplo, revisando el cuadro de sanciones aprobado por ordenanza en la Municipalidad de Pueblo Libre, vemos que las sanciones que puede imponer la municipalidad cuando se cometen infracciones en el tema alimentario son realmente minúsculas, ¿no? 50% de la UIT, 10% de la UIT. La UIT, para que lo sepan los televidentes, son 3.800 soles. Entonces, a un fast food, por ejemplo, que tú le apliques una multa y media UIT, le hace cosquillas, pues. Claro. ¿No? O sea, aprende, no es una lección. No es una Hablábamos lección. de 300 soles, creo que hay por ahí una Claro, sanción. porque es porcentaje de la UIT. Ahora, ¿y esta sanción varía por distrito? Cada distrito tiene su propia ordenanza que aprueba su propia escala de multas, por supuesto que sí. Ahora, la Digesa, en cambio, sí está facultada para imponer multas mucho más elevadas. ¿De cuánto? La Digesa me parece que puede imponer hasta 100 UITs, que no es poco tema. Hay otra cuestión, el Indecopi. ¿Dónde queda el Indecopi? ¿Se puede recurrir al Indecopi? La respuesta es sí. Pero sí, se puede recurrir, pero ¿Indecopi puede hacer visitas inopinadas? Mira, solo déjame explicar esto, Carla. Nosotros hemos tenido denuncias ante el Indecopi, y esto es bien importante lo que les voy a decir a los televidentes, bien importante, por favor préstenme atención. Hemos denunciado a empresas fast food por violación de determinados derechos de los consumidores. En principio, el Indecopi nos ha dicho que la denuncia resulta improcedente en aplicación de un principio jurídico que es el non bis in idem, en virtud del cual si ya hubo una sanción previa, o sea, digamos que se sancionó con media UIT por parte de la municipalidad, la empresa infractora, el Indecopi ya no conoce el caso porque no se puede sancionar dos veces. Entonces nosotros le hemos dicho, no señor, hemos apelado y se nos ha dado la razón en el sentido de decir, si ustedes dicen esto, están dándole carta blanca a los restaurantes fast food para que hagan de las suyas. Ustedes son la única autoridad que conoce violaciones al derecho fundamental del consumidor. ¿Cuál es el derecho fundamental del consumidor? Derecho a recibir productos y servicios idóneos. Amigos televidentes, guarden en sus cabecitas lo que les acabo de decir. Idoneidad es el principal derecho. ¿Qué cosa significa idoneidad? Que usted tiene derecho a recibir aquello por lo que pagó. Ni más ni menos. Si usted compra una pizza,
usted tiene derecho a que la pizza sea comestible, que sea apta para el consumo humano, que no contenga cuerpos extraños y que contenga los ingredientes adecuados. Eso es idoneidad. Eso es idoneidad. Animales extraños. Si usted contrata una costurera para que le haga un vestido de color rosado y que se lo entregue tal día, esa costurera tiene que entregar ese producto y no un vestido verde, porque si no ya no sería idóneo. ¿Qué pasa si es que se hace? En este caso no ha habido daños que lamentar, ¿no? Porque parece ser que la gente conoce sus derechos y lo ha denunciado. Pero en todo caso, ¿qué hubiera pasado si la persona hubiera resultado intoxicada y hubiera tenido mayores problemas? Hubiera podido interponer una acción ante el Indecopi alegando la falta de idoneidad y la falta de respeto al derecho que tiene a la protección de su salud. ¿Cómo tiene usted que proceder? Le decimos rápidamente los pasos a seguir. Cuando usted vaya a un restaurante, eche una mirada previa al alimento antes de consumirlo. Si no encuentra nada, empiece el proceso de consumo. Pero si usted cuando ya lo está consumiendo nota algún cuerpo extraño, lo más chiquito que sea, deje inmediatamente consumir el alimento y llame al mozo. Y en tercer lugar, presente un reclamo. Todo restaurante tiene que tener un libro de reclamaciones. Asiente el reclamo. En cuarto lugar, usted observe la actitud del proveedor. Si el proveedor tiene una actitud contrita, consciente de que está en falta, que ha incurrido en alguna equivocación, usted converse con el proveedor, porque sea el caso de proveedores, no hay que satanizar a todos los conductores de restaurantes, sea el caso de proveedores que sí admiten su error, lo que por ejemplo en el caso de la pizza con cucaracha no sucedió. Pero la mayoría no lo admite, ¿no? La mayoría, ese es el problema. Porque es más, cuando ocurre, mucho se da que le dicen al cliente, es que ya esto está consumido. Yo cómo sé que tú no lo... Es verdad. Ponen muchas excusas. Sí, yo cómo sé que tú no trajiste la cucaracha en una cajita de fósforo. Yo sé cómo sé que tú... Ahí llegamos a otro problema. Llegamos a otro problema. Los proveedores, aunque se trate de empresas transnacionales, en el Perú lamentablemente no saben manejar los reclamos de los consumidores. El proveedor sigue viendo el reclamo del consumidor como algo molesto, fastidioso, que le quita clientela, le quita tiempo y lo pone de mal humor. Cuando debería ser al revés, el consumidor debería ver el reclamo del consumidor como una herramienta para él, para tomar mejores decisiones y mejorar sus procesos de producción. Porque de repente, no es que toda la franquicia esté mal, pues de repente hay un empleado o dos empleados que no están haciendo bien su trabajo y que son champones, son acelerados, son alocados y no almacenan bien los alimentos, no revisan los alimentos antes de cocinarlos. O sea, puede ser. Entonces, el reclamo del consumidor lo que permite a la empresa es determinar dónde está fallando el proceso y corregirlo. Entonces la empresa no lo entiende y se molesta. ¿Pero qué hacer en el caso de que la empresa no lo reconozca y el usuario tiene el producto en mal estado? Entonces volvamos a nuestro manual de qué hacer, ¿no? Claro, entonces les había dicho que ya había reclamado y que había evaluado la respuesta. Si la respuesta es algo que satisface al consumidor, lo dejamos ahí. Si la respuesta del proveedor no satisface al consumidor, puede denunciarlo. Para efectuar la denuncia tiene que contar con los medios probatorios que son necesarios. En este caso, fotografiar el alimento, porque a veces se lo pueden quitar, filmar lo que sucede y conservar el comprobante de pago en el caso de que ya hubiera pagado. Como en el caso del delivery, por ejemplo, ya pagó por adelantado, ¿no? No había problema. No había problema. O como en el caso de esta clase de restaurantes. Entonces, con esos medios probatorios usted puede acudir al Indecopi. ¿Y qué es lo que denuncia? Lo que va a denunciar ante el Indecopi es prestación de un servicio o entrega de un producto carente de idoneidad. ¿Y cuáles son las sanciones que puede aplicar el Indecopi, además de lo que pueda sancionar la municipalidad? El Indecopi puede ir desde amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas. Ahora, Dijesa lo que decía es que de 600 restaurantes que ellos habían inspeccionado, 190 estaban en proceso de subsanación. Y a mí la subsanación me da la sensación de no saber qué tipo de faltas o qué tipo de hechos son realmente considerados graves para un centro de comida y que se les pueda dar el permiso para volver a funcionar. O sea, ¿hay alguna sanción que implique la clausura definitiva? ¿Qué tipo de falta tiene que ser? Por supuesto, las faltas que son muy graves. Usualmente la tipificación es leves, graves y muy graves, ¿no? En el caso de Domino's, por ejemplo. En el caso de Domino's, ese es un caso para historia, ¿no? Para análisis. Ese es un caso muy especial. Porque además mal manejado como conflicto. Pésimamente manejado. Pero es una falta grave lo que han cometido, o sea, ¿implicaría la clausura definitiva? Bueno, la respuesta está dada por lo que sucedió después, pues, ¿no? O sea, ellos mismos han cerrado toda la cadena, porque después en otros locales... Pero han dicho que es temporal. Es que no dirían jamás que es definitiva y seguramente que va a ser temporal, pero yo no creo que la autoridad sanitaria, en este caso la Dijesa, pudiera permitir que estos locales que no fueron inspeccionados, recordemos que cuando el personal de la Dijesa se constituyó para revisar, no los dejaron entrar. Exacto. Y ahora ellos han dicho de que van a ser auditados por una tercera empresa, pero que es designada por ellos mismos. ¿Y eso para ver hacer? El tema. Bueno, eso es lo que se conoce prueba de parte, ¿no? Es prueba de parte. O sea, tú pones a un perito, pones a un experto, pero tú
eres la que lo contrata, Bueno, tú pero eres la que lo elige, tú eres la que lo paga. además ya habló, ¿no? No, la franquicia está totalmente preocupada por lo que pasa acá en el Perú porque le está mellando su prestigio, su imagen a nivel internacional, ¿no? Porque estas franquicias viven en gran parte del nombre que pueden tener. Ahora, los consumidores que están viendo todo esto están empezando a pensar bien. No sé si ustedes vieron el operativo que hizo ayer la Municipalidad de Lima en distintos restaurantes, pizzerías que hay en el centro, y lo que se encontró fue una cosa horrorosa. Asqueroso, o sea, sí. ellos guardan, por ejemplo, guardaban las pizzas con el queso y con los jamones encima y dentro de contenedores, y dentro de los contenedores las cucarachas estaban caminando, Claro, y eso es lo que sirven al consumidor. Ya, pero eso entonces habla de la necesidad de seguir haciendo visitas inopinadas a los locales, no cuando haya una denuncia de este tipo, sino de siempre. Eso habla de la necesidad de, primero, establecer protocolos de capacitación a todos los que manejan restaurantes. Ajá. En segundo lugar, habla de establecer mecanismos férreos y constantes de supervisión. En tercer lugar, elevar las sanciones para este tipo de prácticas porque vulneran de una manera absoluta los derechos del consumidor. Y en cuarto lugar, pone de manifiesto la necesidad de que las empresas grandes y chicas empiecen a capacitarse en atención de reclamo de los consumidores, manejo de reclamo de los consumidores. Sí, pues. Porque mientras ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿cómo hubiera sido la historia de la pizza con cucaracha? Si el consumidor llamaba a la pizzería venía y le decía, discúlpenos señor, Claro. acá está, le reintegramos su dinero, estamos dispuestos a mejorar nuestro proceso productivo. Le voy a regalar un gorrito. Le voy a regalar un gorrito. Pero bueno, lo que sea, pero o sea, las tuviera otra actividad las disculpas. por delante, han sido, las claro, disculpas claro. por delante. Ahora, pero una pregunta final. ¿Por qué no implementar aquí en el Perú un sistema que funciona mucho en otros países, que es, por ejemplo, algún distintivo, algo que se les obligue a los centros de comida a colocar en las puertas para que el usuario sepa a qué tipo de lugar está entrando a comer? Ese es En otros países les ponen sí. por colores, o sea, Sí. la calificación A, la calificación B, C. ¿Por qué no Eso es lo puede que se hacer acá? conoce como certificación, ¿no? O sea, las certificaciones se otorgan por periodos determinados de tiempo, digamos un año. O sea, yo, empresa, yo restaurante, quiero una certificación, voy a la entidad certificadora, le digo, revisa mis procesos productivos de acuerdo a tu manual, de acuerdo a tus normas, yo las cumplo y entonces la empresa me da un distintivo, ¿ok? Tú has sido certificada, tú has sido auditada por mí, entonces yo tengo el certificado por un año. En ese lapso de tiempo, yo me someto a cualquier visita inopinada por parte de la certificadora. Si la certificadora me cae y ve, un momentito, yo te certifiqué que tú almacenas bien los alimentos, yo te certifiqué que tú preparas bien, pero encuentro insectos. Entonces me quitan la certificación. Pero una franquicia se supone que debe estar dentro de ese rango. Yo no sé porque no he leído el manual de Ajá. la franquicia de Domino's, por ejemplo, para saber si les exige certificaciones de ese tipo. No lo sé. Pero entonces yo creo que ese sería también otro mecanismo que podría abonar para mejorar la calidad de los alimentos que se están expendiendo. Porque hoy en día no solo las pizzerías, sino los chifas, los restaurantes, las sangucherías y en general se caracterizan por incurrir en todo este tipo de prácticas. Ustedes no han caminado alguna vez por el centro de Lima y han visto, por ejemplo, que están ahí los sándwiches apilados a la intemperie, están Sí, ahí terrible. contaminándose con el smog, las moscas y cualquier otra cosa. Eso es mala manipulación de alimentos, Eso es un atentado contra la salud Antes de pública. irnos, hay un tema que ha salido que es el tema de las ratas en el cine. ¿Cómo se maneja eso, por ejemplo? Porque estamos hablando también de atentado contra la salud de la gente. Volvemos a hablar del tema de idoneidad. Cuando uno va a un espectáculo, sea un cine, un estadio, un teatro o similares, uno espera encontrar determinadas condiciones, que le pasen la película, que las butacas sean cómodas y que haya higiene. Si no se cumplen estos requisitos es que el servicio no es idóneo. El consumidor en ese momento puede presentar un reclamo o puede denunciar a la empresa ante libro de reclamaciones porque el servicio no ha sido idóneo. Por más que la película esté bien presentada, pero no puedes tolerar ver la película cuando las ratas están caminando debajo Y de tus aquí pies. es Aidecopy. Sí, ahí Aidecopy, muy bien. Muchas gracias, Crisólogo, por haber venido. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, hablando sobre estos locales observados que deben recibir la visita inopinada, por supuesto, de las instituciones pertinentes que hace falta, y de pasadita sobre las ratas aparecidas en el cine, ¿no? Qué fea imagen, ¿no? De Lima lo horrible, como Vas a dirían tener que ir algunos, al o sea, cine los con cochinos. botas. ¿Ah? Por si acaso, ya no vas a poder ir con sandalias, sino con botas, porque las ratas pueden estar caminando por Por si pies. acaso, Eso es ¿no? inadmisible en una Muy sociedad bien. civilizada. Bueno, una pausa, volvemos.